El presidente de los Estados Unidos tiene una tarea bastante fácil en comparación con la de un hombre que sirve a Dios. Él lucha contra los terroristas, pero nosotros contra el diablo y los demonios. ¿Quién es más poderoso? ¿Tienes alguna duda de si los demonios o los terroristas son más poderosos? Y mientras más efectivo seas como siervo de Dios, más te convertirás en un blanco del enemigo. Claro, Satanás intentará derribarte por todos los medios, pero la gracia es suficiente. Si la gracia no estuviera disponible, todos habríamos sido derribados hace mucho tiempo. La gracia es suficiente para advertirnos de antemano sobre las trampas de Satanás, para prepararnos para cada ataque del enemigo para que no seamos derribados. ¿Por qué escuchas que tantos siervos de Dios, después de predicar durante 30 años, de repente caen en el pecado sexual? ¿Cómo es posible? Es porque han descuidado la gracia de Dios y no la han entendido. La gracia de Dios es suficiente para toda necesidad. Puede ser el blanco de 1 millón de demonios, y aún así la gracia de Dios será suficiente para eso. Seré un vencedor hasta el día en que Jesús venga. No por mis propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? En el Antiguo Testamento la gente tenía muchas cosas, pero no podían experimentar la gracia. Déjame decirte brevemente lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la gracia. Para empezar, quiero decirles que en Hebreos 13, verso 9, dice que la gracia no es algo que nuestra cabeza deba entender, sino que es algo para fortalecer nuestro corazón. Al escucharme, puedes que llegues a comprender lo que es la gracia, pero eso no resuelve tu problema y nunca lo hará. Puedes entenderla también que incluso la prediques a otros. Pero Hebreos capítulo 13, versículo 9 dice, es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia. Así que primordialmente la gracia no es algo para entender en mi mente, sino algo para fortalecer mi corazón para mantener la puerta cerrada ante la tentación. Todos esos deseos vienen y empujan la puerta, pero la gracia fortalece el corazón para decir, lo siento, ya no puedes entrar como antes. Eso es la gracia. La tentación es el deseo tocando la puerta de nuestro corazón. Vamos, enójate, vamos, codicia, vamos, responde mal, vamos, haz esto y aquello, oféndete y amárgate. Pero la gracia desde adentro fortalece la puerta y dice, no, no vas a entrar en mi corazón. No vas a lograr que diga esas palabras, ni que tenga esos pensamientos, ni esas actitudes. La gracia fortalece el corazón, pero si no tienes gracia, la puerta se abre y eres derribado. Por eso muchos creyentes son derribados porque la gracia no ha fortalecido su corazón. El primer paso en la gracia es gloriarnos en el hecho de que Dios nos ha aceptado porque nuestros pecados han sido perdonados. Veamos Romanos. Leamos lo que dice Romanos en el capítulo 3, versículo 24. Todos somos justificados gratuitamente por su gracia. Eso es lo primero. No puedes comenzar si tu pasado no ha sido completamente tratado. Tu pasado lleno de pecado, maldad y desobediencia a Dios no solo debe ser perdonado, sino que Dios debe declararte justo. Tú, hijo mío, hija mía, eres justo por gracia, no porque lo merezcas, sino porque mi hijo murió por ti. Su justicia te ha sido acreditada. Por gracia, tú eres justificado. Si no comienzas aquí, estás sobre un fundamento inestable. Debes estar absolutamente convencido de que Dios te ha perdonado por completo y te ha aceptado. Romanos 5, verso 2 dice lo mismo. Romanos capítulo 5, verso 2. En Cristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. La palabra gloriamos va más allá de solo regocijarnos. Significa saltar de alegría por la esperanza de la gloria de Dios. ¿Tu salvación te hace saltar de alegría? ¿O solo dices débilmente, sí, hermano, creo que soy justificado? Entonces, no lo has entendido.
Tú eres como un criminal que ha sido condenado a ser ejecutado. Pero en lugar de eso, Dios te nombra como primer ministro. Y no solo eres liberado de la prisión, sino que ahora eres el primer ministro de un país. Claro, esas cosas nunca suceden en el mundo. Solo Dios hace cosas así. Imagina que deberías ser ejecutado, pero ahora te han nombrado como el primer ministro. ¿Eso no te emociona ni un poco? Debemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces sabrás que realmente has sido justificado. Y debemos vivir en ese gozo todo el tiempo. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo. Creo que muchos de nosotros, como creyentes, no valoramos ni apreciamos realmente lo que la sangre de Cristo ha hecho por nosotros. Romanos 5, verso 9 dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos. Nos gloriamos. Eso es lo primero que hace la gracia. Lo segundo, a partir de ahí pasamos al paso número 2. Muchas personas no llegan al segundo paso porque no han vencido correctamente en el primero. Debes gloriarte en la gloria de Dios y decir, Dios me ha perdonado, soy justificado y soy aceptado. No tengo que cubrir mi rostro cuando entro en la presencia de Dios. Los ángeles quizás deban hacerlo, pero yo no. Los serafines cubren su rostro ante Dios, pero yo hablo con Él cara a cara. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí y yo estoy en Cristo. Debes de gloriarte en eso. No permitas que el diablo te robe esa confianza por lo que Cristo hizo por ti. Luego leemos en Romanos 6, verso 14, que dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Ese es el siguiente paso. Una vez que mi pasado ha sido resuelto por la gracia, el siguiente paso es que el pecado ya no domine mi vida, porque ahora estoy bajo la gracia, así como Jesús. Ya no estoy bajo la ley. Estar bajo la ley significa luchar constantemente por cumplir los mandamientos y nunca poder cumplirlos. Pero cuando la gracia entra en mí, me da el poder para cumplirlos. Es como empujar un auto o subirse, encender el motor y dejar que la dirección asistida haga su trabajo. ¿Has oído de la dirección asistida? Este sistema moderno en los autos que te permite girar el volante con un simple toque. Muy distinto de los tiempos antiguos cuando uno tenía que esforzarse mucho. Es increíble, la gracia es así. Como la dirección asistida y un acelerador sensible que te impulsa con fuerza. Empujar el auto para moverlo de un lugar a otro es como decir, tengo que cumplir los mandamientos. Eso es vivir bajo la ley. Pero la gracia es diferente. Es otro poder el que mueve el auto, no el tuyo. Ese mismo poder incluso gira el volante, no eres tú. Es la gracia. Es como manejar una moto. No tienes que empujarla. Hay un poder dentro del motor que la mueve. La próxima vez que manejes un auto o una moto, recuerda esto. Así es la gracia. Así debemos vivir la vida cristiana. Hace 200 años, cuando no existían los autos ni las motos, si le hubieras dicho a alguien que podríamos movernos a 150 kilómetros por hora, se habrían reído de ti, pero hoy en día podemos hacerlo. Del mismo modo, muchos cristianos no creen que la gracia de Dios pueda impulsarlos hasta la misma presencia de Dios. Dicen, no, eso es imposible, y siguen viviendo como la gente que vivía en los siglos pasados. Así que el segundo paso es, el pecado no puede dominarte. La verdadera gracia de Dios es que el pecado no tenga dominio sobre ti, sino que tú domines sobre el pecado. El tercer paso está en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8. La gracia nos hace suficientes para toda situación, no solo para el pecado, no solo para la tentación. 2 Corintios 9, verso 8 dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. ¿Has notado que en ese versículo hay 7 adjetivos que expresan el grado máximo de la gracia? Ese es el versículo más asombroso sobre la gracia en toda la Biblia. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde siempre, todo lo suficiente, en todas, abunden para toda. Hay 7 adjetivos en un solo versículo que trata sobre la gracia. Eso significa que la gracia es suficiente para cualquier necesidad que tengas. Y conoces el otro versículo muy conocido en 2 Corintios 12, verso 9. Te basta mi gracia.
No hay ninguna necesidad que pueda enfrentar en toda mi vida para la cual la gracia de Dios no sea suficiente. Pablo tenía una enfermedad que nunca fue sanada, pero la gracia fue suficiente para ayudarlo a vencerla. Aunque nunca fue sanado, él fue un vencedor. Dios en su sabiduría a veces permite que ciertas limitaciones permanezcan en nosotros, pero aún así podemos vencer por medio de la gracia, más que las personas que no tienen esa discapacidad. Eso es lo que la gracia puede hacer. La gracia puede hacer que una persona coja sea más vencedora que alguien que camina con dos piernas. Así es. La gracia hizo que Fanny Crosby, quien era ciega, escribiera miles de himnos y conociera la gracia de Dios de una manera que muchas personas con ambos ojos abiertos no pueden experimentar. Personas con limitaciones físicas pueden vencer por la gracia y ser más que vencedoras. Hay muchos casos así en la historia. La gracia es tan poderosa que puede hacer que un ciego o un cojo sean 100 veces más capaces que una persona que puede ver y caminar. Ese es el poder de la gracia, suficiente para cada necesidad en nuestra vida. Es una suficiencia total. E imaginemos lo que la gracia puede hacer con aquellos de nosotros que tenemos piernas, ojos, que tenemos oídos, pero tenemos que ser débiles para que Dios nos dé gracia. Hablaremos de eso en un momento. También quiero mostrarte en la misma conexión, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que dice, Hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo que si realmente quiere servir a Dios, necesita tener suficiente gracia para cada situación, especialmente para aquellos de nosotros que servimos al Señor en algún tipo de posición de responsabilidad. Y te digo que servir al Señor no es fácil. Es el trabajo más difícil que cualquiera puede tener. El presidente de los Estados Unidos tiene una tarea bastante fácil en comparación con la de un hombre que sirve a Dios. Él lucha contra los terroristas, pero nosotros contra el diablo y los demonios. ¿Quién es más poderoso? ¿Tienes alguna duda de si los demonios o los terroristas son más poderosos? Un siervo de Dios lucha contra los demonios y el diablo y tiene la tarea más difícil de todas. Y mientras más efectivo seas como siervo de Dios, más te convertirás en un blanco del enemigo. Claro, Satanás intentará derribarte por todos los medios, pero la gracia es suficiente. Si la gracia no estuviera disponible, todos habríamos sido derribados hace mucho tiempo. La gracia es suficiente para advertirnos de antemano sobre las trampas de Satanás, para prepararnos para cada ataque del enemigo para que no seamos derribados. Porque escuchas que tantos siervos de Dios, después de predicar durante 30 años, de repente caen en el pecado sexual. ¿Cómo es posible? Es porque han descuidado la gracia de Dios y no la han entendido. La gracia de Dios es suficiente para toda necesidad. Puede ser el blanco de 1 millón de demonios y aún así la gracia de Dios será suficiente para eso. Debes creerlo, yo lo creo con todo mi corazón. Que la gracia de Dios es suficiente para cualquier cosa que el diablo intente contra mí. Tienes que tener esa fe. El diablo no puede ponerme ninguna enfermedad o tentación contra la cual la gracia de Dios no pueda ayudarme a vencer. El diablo no puede poner a nadie en mi contra que la gracia de Dios no me ayude a vencer. Seré un vencedor hasta el día en que Jesús venga. No por mis propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. Muchas veces los cristianos dicen, oh, por la gracia de Dios hice eso, pero en realidad no saben lo que dicen. La gracia es algo poderoso, suficiente para toda necesidad. Y la gracia puede fortalecer nuestro corazón para vivir para Dios.